Ok, bueno, el proceso de independencia en América es todo un proceso, ¿verdad? Sumamente complejo que lleva entonces desde América, las principales ciudades, Colombia, Argentina, México, comienzan desde 10 años antes, bueno, a inicios de siglo, revueltas y comienzan a exigir separarse de, de América. Entonces, este proceso, ¿verdad? Que se va dando es sumamente complejo porque los países comienzan a exigir, a exigir una emancipación de la realidad con España, porque era sumamente complejo, ¿verdad? Era sumamente eh, ajeno a la realidad de América, como pueden ver en el mapa, en comparación con lo que era España. Entonces vamos a ver, como pueden ver aquí en el mapa, España, que está aquí en este punto, acá, como pueden ver, llegó en 1492 a estas primeras partes, a estas islas en América Latina y comienza su conquista además, ¿verdad? Pero entonces se crean virreinatos que son como grandes administraciones de toda América. En México, que es Nueva España, en, en Perú, que se crea el virreinato del Perú, ¿verdad? Y después, con los años, se crean otros virreinatos como el Virreinato de La Plata, que es la Argentina, y el Virreinato eh, de Colombia. Sí, Granada. Bueno, entonces, acá estos virreinatos son los que controlan toda la zona. Entonces, para el caso de Costa Rica, vamos a ver, el virreinato era México, pero el virreinato se partía en capitanías. Entonces, la capitanía de México, el virreinato de Nueva España, estaba la capitanía de México y estaba la capitanía de Guatemala. ¿Ok? La capitanía de Guatemala tenía las siguientes provincias: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Ok? Entonces no podemos comprender, no podemos hablar de países, ¿ok? Tenemos que hablar de provincias que eran como administraciones que manejaba la corona española. Entonces vamos a ver, si yo en Costa Rica tenía un pleito contra el rey, yo tenía que mandarle una nota que llegaba a Nicaragua. De esa Nicaragua llegaba a Guatemala. De esa Guatemala pasaba a México y esa México se iba hasta España. ¿Ok? Porque ese era el proceso como tal. Entonces, para 1810, en América del Sur comienzan revueltas en contra de la corona, ¿verdad? ¿Esto en qué ha inspirado? Bueno, vamos a ver. Entonces ahí tenemos que ver un poco de historia universal. En Francia, aquí en Francia, en 1789 se hizo la Revolución Francesa, donde señalaba que los reyes no eran seres humanos comunes y silvestres y que eh, no era nada especial, que más bien que el poder debía residir en el pueblo. Comenzaron a hablar de democracias, comenzaron a hablar de los votos, ¿verdad? Y que las personas pudieran votar y representar. Entonces en Francia, en 1789, básicamente matan al rey, le cortan la cabeza y instauran un gobierno de corte democrático donde las personas, los ciudadanos pueden votar, ¿verdad? También en 1776, o sea, 13 años antes, los estados del este de esta parte de acá, estamos hablando eran las 13 colonias que pertenecían a Inglaterra, que está aquí, Reino Unido, se rebelaron y hicieron la primera independencia de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Pero en aquel entonces era básicamente estos lugarcitos que están acá, pegados a la costa atlántica de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todo eso llevó a que países como México, que eran grandes ciudades, Colombia, Argentina, además, comenzaran a decir, ok, pues esta gente está viviendo bien sola,
¿Por qué yo tengo que mandarle riquezas y mantener un rey que nunca ha venido a América, que no le interesa lo que pasa aquí y lo único que hace es cobrar plata? Entonces, desde 1811 se comienzan a crear guerras reales contra la corona como tal. Porque tenemos que tener en cuenta que la gente no era que estaba como decía, ay, mira, sí, vamos a ser independientes. Había mucha gente que estaba en contra de eso, ¿verdad? Porque el rey es el rey, porque la iglesia lo prohíbe, porque es ilegal, porque había mil cosas, ¿verdad? Que entonces que la gente tenía como cierta resistencia a, a la misma independencia, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros en Costa Rica, Costa Rica era la más pobre de toda Centroamérica. O sea, Costa Rica, imagínense que Haití, que fue la primera en independizarse, que fue en 1801, eh, tenía más plata que toda Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador juntos. O sea, tenía mucha plata. Y Costa Rica era como el pobrecito, ese es como el primo que usted, que está quebraditico y que usted no le invita ni a comer porque está bien limpio, ¿verdad? Costa Rica era la cenicienta del reino, ¿verdad? Era el más pobre, era el más alejado, además. Entonces, habían pleitos en Guatemala, habían pleitos en México, pero en Costa Rica no pasaba absolutamente nada. Entonces, en 1821, el 15 de septiembre, en Ciudad de Guatemala, se firma el acta de independencia, ¿verdad? Y después cada una de los ayuntamientos, entendamos como las municipalidades, comienzan a apoyar la independencia. ¿Por qué? Porque no hay una unidad política como tal, ¿verdad? O sí lo hay, pero es muy superflua, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que los ayuntamientos tenían sus propias dinámicas. Entonces pasó, ejemplo, como en León y Granada, ¿verdad? En Nicaragua, ¿verdad? León hizo el acta de los nublados y dijo, no, esto la de la independencia hay que verlo poquito. Granada dijo que sí. Y en el caso de Costa Rica, ¿qué pasó? Cuando llegó el acta de independencia el 13 de octubre, Cartago se reunieron representantes de San José, de Heredia, de Alajuela. Dijeron, bueno, hagamos lo que dijo León, ¿verdad? Que era, vamos a mantenernos ahí, nos vamos a independizar, pero no se quedó. Después todo el mundo se quita. Y entonces en Cartago se propone, hagamos una reunión. ¿Por qué? Porque en esta época no estamos hablando de que es que los ticos no, los que los costarricenses no. Ahí en ese entonces eran los cartagos, los josefinos, los heredianos y los alajuelenses, porque la idea de país no existía todavía. Entonces, el 29 de octubre se reúnen, el 28 se reúnen en Cartago y declaran que se declara el 1 de noviembre como la independencia. Pero ahí hay una posición. Cartago dijo, nos hacemos independientes, nos separamos de España, pero nos unimos a México, porque México se separó de España y dijo, bueno, todos los que quieran unirse a mí. ¿Ves? Por eso Pueblo es tan grande, México. México tiene un montón de que eran provincias, ¿verdad? Veracruz, ¿verdad? Estos eran un montón de lugares, igual que en Costa Rica, que se quisieron unir a México. Y México les solicitó que se unieran a Guatemala y a Costa Rica también a ellos. Entonces, en ese caso, Cartago se une a, dice, ok, nos liberamos de España, pero nos unimos a México. Déme un toque. Cartago entonces se une al Imperio de México. No obstante así, Cartago y Heredia, no obstante así, San José
que toma una posición más liberal y dice, no, vamos a ser independientes, pero tampoco, pero no nos vamos a unir a nadie. Entonces San José toma una posición más liberal, de decir, nosotros decimos independencia y nos separamos por completo de España, pero también de cualquier otro intento de unión como tal, ¿verdad? Por eso es que San José y Cartago desde entonces eh, pleito. Cartago era la capital en la época colonial y 3 años después San José se la quita en la guerra de Ochomó, era 1823. Entonces, ¿eso por qué? Porque entonces Cartago tenía una idea de país y San José tenía otra idea de país. Entonces, al ganar San José se fue consolidando la idea de un país eh, autónomo, no dependiente de otros como tal, ¿verdad? E incluso Nicoya firma el acta de independencia hasta el 26 de octubre, ¿verdad? Pero Nicoya no pertenecía a la provincia de Costa Rica. Nicoya era una unidad independiente, ¿verdad? Nicoya perfectamente desde Paquera, ¿verdad? Cóbano hasta Liberia podía haberse creado como un país propio, pero deciden anexarse en 1824, el 25 de octubre, a Costa Rica. Entonces, en esta dinámica, entendemos entonces que el proceso de independencia lleva sus años, ¿verdad? No es que el 15 de septiembre ya todo está resolucionado. Entonces, en el caso de Costa Rica, primero lleva a una lucha por ver cuál es el proyecto que se da, ¿verdad? Entonces, primero, de independizarse a México o ser liberal completamente. Después se crea la guerra de Ochomogo, donde San José le arrebata la capital a Cartago. Después, en 1835, la guerra de la Liga, donde Alajuela quiere ser capital. Entonces se crea la ley de ambulancia, donde cada año la capital va a estar en uno de los pueblos. En 1838, Braulio Carrillo nos separa de la República Federal Centroamericana y en 1848 se crea la República como tal, creando los primeros símbolos nacionales, ¿verdad? Que es la bandera, el escudo y demás. Entonces, podríamos decir que si bien en 1815, 21 empezó la independencia, podemos hablar que como tal independencia pueden haber tres puntos muy claves. 29 de octubre, cuando se declara la independencia absoluta de España. 1838, cuando nos separamos de la República Federal Centroamericana. Y 1848, cuando se crea la República de Costa Rica. Méteme la perra, por favor. Okay, entonces, en contexto a eso, entonces entendamos, ¿verdad?, que hay factores externos alrededor de la independencia en Costa Rica, ¿verdad? Que tiene que ver desde las luchas en México y en el resto de Latinoamérica, el gran peso que tuvo la Revolución Francesa, ¿verdad? Que inspiró entonces a los países a querer eliminar las monarquías, los reyes, y establecer gobiernos democráticos o republicanos, ¿verdad? Como tal, con separación de poderes y con ciudadanos y ciudadanas que pudieran ejercer el voto y una representación de las personas en el poder político, ¿verdad? Y una dinámica interior, ¿verdad? Entre los liberales y conservadores, ¿verdad? Para la definición de las características del país como república. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O ya se aburrieron, ya se durmieron? Más o menos. Voy a parar de grabar.